Pues buenos días a todos, a los que se reúnen con nosotros ahora. Vamos a seguir la jornada que empezó con la entrevista maravillosa de Jairo Bustamante y seguimos ahora con Andrea Cabezas Vargas, que es doctora en artes y es ahora profesora titular en cine latinoamericano en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Angers. Es especialista del cine latinoamericano y en particular centroamericano, lo que nos interesa mucho hoy. Y nos va a hablar del cine guatemalteco. El título de su ponencia es La Llorona, el ímpetu de las nuevas generaciones del cine guatemalteco ante la desmemoria de la guerra. Le dejo hablar y le agradezco muchísimo su presencia con nosotros. Gracias. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación y por por la organización de esta apasionante jornada. Yo quisiera iniciar mi comunicación con una cita de la escritora guatemalteca Carol Sardeto, que dice así: el uso de la palabra posguerra ha sido de difícil asimilación para la mayoría de guatemaltecos, especialmente los citadinos. Me parece que la timidez con que hemos ido acercando el tema tiene que ver con un proceso complejo y profundo que no estábamos preparados para comprender. Para empezar, mucho costó que la oficialidad aceptara que la guerra aconteció. Por oficialidad entiendo no solamente a los estancamientos institucionales, institucionales, sino a los sectores sociales que manejan el flujo de información y los discursos del poder. De hecho, conflicto armado interno fue un eufemismo creado para navegar el oscuro mar de las palabras, evitando el filo de otra funesta: guerra. El silencio impuesto o dotado de manera voluntaria como precaria opción para proteger una visión del mundo ha sido en Guatemala omnipresente y poderoso. El problema planteado por Sardeto pone en evidencia la negación histórica, la obstinación del Estado en no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra. Esta posición gubernamental ha llevado a una parte de la sociedad y a sus actores a seguir el discurso oficial, ya sea por conveniencia, convicción o ignorancia, al desconocer los hechos perpetuados por el gobierno durante el periodo del conflicto armado. El arte, que durante la transición política se encontraba en una fase de estancamiento, resurge a finales de los 90 con gran fuerza. Así, ante la impunidad de miles de voces silenciadas, el arte toma la batuta en lo que sería la reconstrucción de la memoria histórica para dar a conocer las historias de las víctimas y revelar las atrocidades cometidas bajo el terrorismo de Estado, volviéndose un espacio accesible para la construcción de discursos alternativos y la difusión pública de ellos. La presente comunicación tiene por objetivo brindar un panorama del cine de la posguerra y particularmente situar la película La Llorona dentro de este contexto y responder en qué medida la obra fílmica de Bustamante se inscribe dentro del denominado cine de la memoria histórica o el llamado cine contra la desmemoria. Para ello he organizado mi comunicación en 3 partes. En un primer lugar realizaré un breve recorrido por el llamado cine de la transición, que va de 1996 al 2009. En segundo lugar hablaré del cine de las nuevas generaciones, que comienza a partir de los años 2000 y bueno, yo me he detenido en el 2019. Y finalmente hablaré de La Llorona y de cómo esta película se inscribe entonces dentro de este contexto histórico y dentro de lo que se conoce como el cine de la memoria histórica o la desmemoria en Guatemala. Después de la firma de los tratados de paz, para que el cine guatemalteco reviviera de las cenizas de la guerra, tuvo que partir de cero. Así como los artistas y los escritores de la posguerra, los cineastas tuvieron que abrirse por su propia cuenta nuevos espacios, crear sus propios medios económicos y en la mayoría de los casos buscar financiamientos en el extranjero, ya que el país no contaba con ninguna institución que apoyara la promoción, la creación, la distribución o la difusión del cine nacional.
Los espacios que se habían creado durante el periodo de la Revolución Social, emprendida por el gobierno de Juan José Arábaro a partir de 1944 y continuado por Jacobo Arbenz hasta 1954, o con la creación de la Cinemateca Nacional en 1970, así como los lazos establecidos en los años 50 con la cinematografía mexicana o estadounidense, fueron brutalmente truncados con la llegada del conflicto armado. La agudización de la represión política y la persecución de artistas durante la segunda etapa del conflicto armado, que va de 1978 a 1996, esta segunda etapa, dio como resultado la reducción considerable de la producción fílmica. Esto explica que en la década siguiente, es decir, en los años 80, solamente se realizaran 3 películas y solamente una de ellas fue realizada por un cineasta guatemalteco, y se trata de la película Judas de Rafael Lanuza en 1986. La censura y la persecución de los artistas hizo que el cine no solamente se estancara, sino que retrocediera de los avances que había logrado los años anteriores. La persecución de cineastas como la de Alfonso Porres, que tuvo que exiliarse, o la de Edwin Cotix Colorado, ex director de la Cinemateca y del Centro Cultural Universitario, quien fue brutalmente asesinado en la masacre ocurrida el 29 de enero de 1981 en el Parinfo Universitario, donde fueron ametrallados artistas, dirigentes culturales y estudiantes, son un vivo ejemplo de ello. Por su parte, el cine de la transición, que va de 1996 al 2009, es un cine de continuidades en términos formales, realizado en nuevos contextos de creación. Como bien lo apunta Alexandra Ortiz, el periodo de la posguerra es un periodo de transición artística. En el cine, así como en la literatura, se continuaron formas artísticas iniciadas durante las décadas anteriores bajo el peso de la guerra. En este periodo se continúa con la dinámica de la recuperación de la memoria testimonial iniciada en la literatura. Bajo este término se van a producir películas como Discurso contra el Olvido, Testamento o Si hubo genocidio. También se va a continuar con la tradición del documental de denuncia social, que se inició en Guatemala en los años 50 con Marcel Reichenbach y Carlos Monzón. Aquí es de recordar que Reichenbach es el primer guatemalteco en recibir el premio al mejor documental en Cannes en 1957 por su película Síndrome de pluricarencia infantil, y en 1959 por Ángeles con hambre. Otra continuidad son las obras ficcionales, partiendo de historias reales, donde se van a incorporar materiales de archivo y documentos históricos, como en los documentales, como en las películas de ficción, El silencio de Neto, Iscán o Las Cruces. En este periodo también se van a abrir nuevos espacios de difusión, de creación y de sensibilización. Una de las iniciativas es Asociación Luciérnaga, que fue creada en 1996 por el cineasta Alfonso Porres. Esta asociación cumplió una labor muy importante recuperando todo el material que se había formado durante la guerra y también creando nuevo material en torno a la memoria histórica. También recuperó material que se había realizado antes y hoy en día tiene aproximadamente 400 documentos audiovisuales, constituyendo uno de los archivos más grandes de Guatemala. También cabe destacar la creación de Casa Comal en 1996, fundada por los cineastas Elías Jiménez y Rafael Rosal, ambos exegresados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Y este mismo binomio de Elías Jiménez y Rafael Rosal va a crear en 1998 el Festival Ícaro, que es el primer festival de cine en Guatemala, y producto del éxito que tuvo este festival, 2 años después pasa a ser un festival internacional y de hecho se convierte en el primer festival centroamericano de cine. Esta misma asociación va a crear en el 2006 la Escuela de Cine y Televisión Casa Comal, que actualmente todavía sigue formando a los guatemaltecos dentro del mundo audiovisual. Los cineastas también van a tener una labor fundamental en este periodo y van a empezar a crear sus propias casas de producción con la necesidad de crear un espacio para producir películas. Ese es el caso de Ceibita Films, creada por Alejandro Crisóstomo en el 2016.
También es el caso de la productora Melindrosa Films, creada por Julio Hernández Cordón y su esposa Pamela Guinea. También es el caso de Jairo Bustamante con la creación de la casa de producción en el 2009. Con respecto a este periodo, cabe destacar la siguiente cronología. En esta cronología tenemos una película que abre el camino hacia la creación de nuevas películas en torno a la memoria histórica. Es El silencio de Neto, de Luis Argueta, que se realiza en 1994. Como digo, esta película abrió realmente un espacio para producir películas, pero no se realiza dentro de la posguerra, sino que se realiza antes. ¿Por qué se realiza antes? Es gracias al hecho de que el cineasta residía en los Estados Unidos y eso permitió o facilitó el hecho de que se pudiera realizar esta película. Después vamos a tener entonces 7 películas en torno a la memoria histórica. Por razones de tiempo no los voy a mencionar todos, pero ustedes tendrán entonces el diaporama para consultarlo más adelante. Llegamos así entonces al cine de las nuevas generaciones, un cine que va a surgir producto de un nuevo ímpetu, de nuevas formas, de nuevas estéticas, pero que van a compartir un mismo objetivo. Dentro de estas nuevas iniciativas van a surgir cineastas que tienen o que van a crear, una serie de actividades nuevas, como el Festival de Memoria, Verdad y Justicia, realizado en el 2010. El objetivo es exhibir documentales nacionales e internacionales para reflexionar sobre la historia, escarbar en la memoria, contrarrestar el olvido e invitar a un ejercicio crítico, el de recuperar películas olvidadas sobre el país y abrir espacios comunes de debate e intercambio para el mutuo entendimiento. Otra de las manifestaciones que van a surgir en este periodo también es la muestra de cine actual, el MUCA, realizado en el 2011 bajo la dirección y promoción del cineasta Julio Hernández Cordón. Nace así también la Sala de Cine en el 2017, que desgraciadamente va a cerrarse en el 2019. Es un espacio creado por Jairo Bustamante para la difusión y la promulgación de películas de arte y ensayo, no solamente de Guatemala, sino de películas internacionales. En este nuevo contexto se va a consolidar un cine de militancia que ya se había venido generando en la década anterior. Y ejemplo de ello son la película Gerardi, realizada por los productores Sami y Rodrigo Morales, y luego se va a realizar la película El eco del dolor de mucha gente, de Ana Lucía Cuevas. Esta película es interesante porque ella durante varios años militó por la recuperación de la memoria y sobre todo por encontrar a su hermano desaparecido. Otro de los ejemplos de estas producciones son Cárceles de árboles, del cineasta Guillermo Escalón y del escritor Rodrigo Rey Rosas, quienes van a proponer en esta obra una forma de ensayo histórico. Surge en este periodo, paralelamente, una nueva generación. Esta nueva generación pretende crear nuevas películas desde una perspectiva diferente. Ellos se caracterizan principalmente por haber nacido en la década de los 70 y de los 80. Pertenecen a una generación que vivieron cerca a la guerra, siendo niños, sin comprender lo que pasaba en ese momento. Algunos son hijos o hermanos de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados, o simplemente vivieron con sus propios ojos este periodo. Ese es el caso de César Díaz, de Kenneth Müller y de Jairo Bustamante. En esta misma generación se encuentran aquellos que no conocieron la guerra, pero que de igual forma se hacen una serie de planteamientos sobre el contexto del conflicto armado. Ellos van a utilizar la cámara como recurso para obtener respuestas. Quieren comprender la historia familiar, así como la historia de una nación. Quieren suceder qué ocurrió durante este periodo. Entre estos cineastas se encuentran Sergio Ramírez con su película Distancia, Julio Hernández Cordón con Polvo, realizada en el 2012. También es el caso de Isabel Acevedo con el documental El Buen Cristiano y el de Anaís Taraserena con 20 años después y El Silencio del Topo, realizada en el 2018.
El conjunto de estas películas mencionadas representan una ventana al paso desde perspectivas múltiples con un mismo objetivo, y es el de luchar contra la desmemoria, una realidad que todavía sigue estando presente en la sociedad guatemalteca. La particularidad de esta nueva generación de cineastas es que todos tienen como punto de partida una motivación, una interrogante o una vivencia personal a partir de un yo narrativo desde sus subjetividades para ir de la historia micro a la historia macro. Otro punto que se destaca en dicha generación es el recurso de nuevas estéticas y narrativas. Y esto me lleva al tercer punto, y es la relación que existe entre La Llorona con ese cine de la memoria o la desmemoria. Veamos entonces a continuación los puntos convergentes de La Llorona con este cine realizado en Guatemala con respecto a la memoria histórica. Primero que nada, se toma como punto de partida hechos históricos. Todas estas películas que mencioné anteriormente tienen como referencia uno o varios puntos históricos. En el caso de La Llorona es el proceso de Ríos Montt y el caso Sepúlsarco. Otra característica es el trabajo de investigación previo en los archivos nacionales. Efectivamente, conversando con Jairo Bustamante, él me comentó que visitó los archivos nacionales y parte de los diálogos que él encontró en los procesos judiciales forman parte de los diálogos de la película. Notablemente la última parte del juicio, donde la mujer dice: yo no tengo vergüenza de decir lo que me ha sucedido, espero que ustedes no tengan vergüenza de hacer justicia. Eso forma parte de la historia real y fue extraído entonces del juicio contra Ríos Montt. También forman parte los archivos fílmicos que se incorporan dentro de la película, como por ejemplo Cuando las montañas tiemblan, de la cineasta Pamela Yates. Es una trilogía de 1983 que va a ser insertada dentro de la película y que vemos algunas escenas. Otra característica es la utilización de actores naturales, aparte de los personajes de Alma y Valeriana, que son encarnados por María Mercedes Coroy y María Telón. Bustamante hace uso de un gran número de actores de apoyo, como él me dijo que quería llamarlos. Estos actores de apoyo son aproximadamente 500 actores los que fueron utilizados para la realización de esta película, y ellos forman parte de familiares de desaparecidos, activistas de derechos humanos, como bien lo explicó el cineasta hace un momento. Al mismo tiempo solicita la colaboración del Premio Nobel de la Paz y símbolo de la lucha indígena en Guatemala, Rigoberta Menchú. Otra característica es el silencio como temática subyacente y recurso narrativo, que no solamente se encuentra en la película de Jairo Bustamante, sino que, como ustedes pudieron constatar cuando yo les pasé la cronología, hay por lo menos 3 películas que dentro del título tienen la palabra silencio. Entonces, bueno, esto es un tema muy recurrente en las películas del contexto histórico en este momento. Y por último, la intención de devolver la dignidad a los grupos ofendidos, según el rasgo principal que Marc Ferro nos propone o que atribuye a lo que es el cine de memoria o de memoria histórica. Esto nos lleva a ver entonces ahora las divergencias que existen entre el cine guatemalteco, la memoria histórica, y la película de La Llorona. La principal característica, bueno, es primero la incursión en el género cinematográfico de terror para traducir el horror de la historia. Algo que es importante aquí de subrayar es que en Guatemala, como en México, les encanta el cine de terror. Pero, sin embargo, es la primera película que lo hace evocando el tema de la memoria histórica. Ninguna de las otras películas lo había hecho. Esta es la primera que incursiona en el género de terror para hablar de la memoria histórica. Eso no quiere decir que no existan otras películas del género de terror. Otra divergencia es el giro a las etiquetas genéricas o la inversión de los roles establecidos en los personajes de terror. Según nos lo dice Raphaël Moine en su libro Les genres au cinéma, normalmente los muertos son utilizados dentro de las películas de terror para ejecutar la acción del mal. En este caso es al revés, son los vivos los que van a ejecutar los asesinatos y las acciones del mal. No tengo tiempo para desarrollar esto, pero realmente es una cuestión que me parece importantísima e interesante de trabajar, esta inversión de roles dentro de los códigos de las películas de terror. Por último tenemos el recurso del realismo mágico, otro referente de la cultura y la literatura latinoamericana que hace irrupción en una cinematografía de la cual había estado ausente, mientras que en otros países como por ejemplo Colombia o Brasil ya se había utilizado el realismo mágico para hablar de la memoria histórica. Entonces aquí en Guatemala se hace incursión por primera vez con esta película.
El equipo de producción y realización de La Llorona estaba consciente del peso histórico de la película por su relación con la realidad guatemalteca. Consecuencia de ello es la importancia que se otorgó en el film a mantener y respetar aspectos del contexto histórico actual, de la historia traumática del país, sin desnaturalizar o banalizar la importancia del rol que habían tenido esos actores históricos, es decir, las víctimas, las asociaciones y las ONGs en pro de los derechos humanos, así como los elementos culturales propios de la cultura indígena maya, aunque esto implicó modificar los códigos fílmicos del cine de género. De modo que, a pesar que La Llorona se inscribe en el cine de terror, el resultado del trabajo del equipo de filmación y producción se acerca más al de la transgresión de dicho género y al no respecto ecuánime de este. La transgresión de códigos genéricos, así como la historia misma, dan como resultado un cambio en el rumbo de la historia, otorgando la justicia al pueblo maya, acto que en la Guatemala actual solamente puede ser producto de la ficción. Sin embargo, como afirma Ferro, esto puede contribuir a que la película se convierta en un agente de la historia, intercambiando o incentivando un cambio social. Para concluir, podemos afirmar que la película de Jairo Bustamante aporta una contribución a la reconstrucción de la memoria histórica desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, su aporte se inscribe en lo que Ferro denomina memoria-historia y que tiene por objetivo devolver la dignidad a grupos sociales marginados. En este sentido, por la puesta en escena de los personajes, de los desaparecidos y las víctimas de genocidio, el cineasta adopta una posición personal que lo lleva no solamente a valorizar estos personajes, sino que les atribuye un rol central en la historia, devolviéndoles simbólicamente la legitimidad y el poder de aplicar la justicia que el Estado les negó. Asimismo, La Llorona se inscribe dentro de la construcción de la memoria histórica desde la capacidad inherente que tiene el cine, ya sea documental o ficción, para permeabilizar el pensamiento de una época. La Llorona se inscribe en un movimiento de cineastas jóvenes que por medio del ímpetu han logrado contrarrestar las barreras económicas, de renovar la forma de hacer cine en el país, valiéndose de nuevas estéticas cinematográficas y alejándose de los clasicismos. En este sentido, Jairo Bustamante es, a nuestro parecer, el cineasta guatemalteco que encarna por excelencia el ímpetu de las nuevas generaciones de cineastas que luchan por combatir la desmemoria. La Llorona es el resultado de la invención de un cineasta y de un grupo de colaboradores que ante los hechos históricos asumen su posición y una manera de representarlos. La imaginación y el pensamiento que de la película se desprenden, es decir, la lucha por la justicia y la batalla contra el olvido, son testimonios de una generación guatemalteca que se cuestiona ante los acontecimientos y que busca respuestas. Ante estos resultados, deciden tomar una posición y emprender una acción, la de indignarse ante los hechos y la de denunciar a través de sus películas. La Llorona pasa así de ser un murmullo silencioso para convertirse en el grito de todo un pueblo que clama justicia ante los avatares de la historia. Es así como al transformar la visión oficial de la historia, la película contribuye a la reconstrucción de la memoria, tanto individual como colectiva, así como la historia factual o simbólica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Andrea por su ponencia, y además que abre muchísimas pistas que podremos luego recorrer en la publicación, porque hay muchas cosas que deja abiertas, pero que van a ser centrales en la reflexión. Ahora voy a presentar a Diane Bracco, que es docente en el Departamento de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos en la Universidad de Limoges y que es especialista de cine español y que también ahora está trabajando cine italiano y las filiaciones cinematográficas entre Italia y España. También, por supuesto, está trabajando ahora La Llorona de Jairo Bustamante, como muchos entre nosotros. Y ahora nos va a hablar, después de esta presentación más general del cine guatemalteco,
de la trilogía de Jairo Bustamante, y el título de su ponencia es Indio Hueco Comunista, aproximaciones a la trilogía guatemalteca de Jairo Bustamante, que ya introdujo Jairo Bustamante cuando habló de esos 3 insultos. Bueno, pues muchísimas gracias por intervenir y te dejo la palabra. Muchísimas gracias a todo el equipo por organizar esta jornada de estudio y por crear este espacio de encuentro y diálogo a pesar del contexto actual. Antes de empezar, quería señalar que voy a cortar voluntariamente parte de la ponencia para intentar respetar el límite de 25 minutos, pero se podrá acceder a la totalidad de la reflexión en la publicación final. Bien, indio, hueco, comunista. Estos son los 3 términos considerados como los insultos más ultrajantes en Guatemala, según Jairo Bustamante. El cineasta partió de esa tríada léxica injuriosa para pintar un fresco crítico en 3 partes que denuncia las disfunciones de una sociedad guatemalteca oligárquica, conservadora, altamente normativa y marcada aún hoy en día por profundas discriminaciones sistémicas. Así ha elaborado una trilogía en la que cada película coincide con una de estas 3 palabras asociadas con la experiencia y el punto de vista de grupos dominados. Estrenado en 2015 y premiado en el Festival de Berlín, Ixcanul primero sumerge al espectador en una familia maya que vive al pie de un volcán. Este largometraje ofrece un retrato naturalista de ribetes tecnológicos, rodado casi exclusivamente en lengua cachiquel con actores no profesionales. Pone en escena el destino de María, una joven irremediablemente atrapada por el patriarcado y la tradición, condenada a un matrimonio de interés. 4 años más tarde, Temblores explora el peso de la homosexualidad desde la perspectiva de un miembro de la burguesía criolla, Pablo, sometido a la presión de la institución familiar y las todopoderosas iglesias evangélicas que promueven las mal llamadas terapias de conversión. Por último, ese mismo año, Bustamante volvió atasado de la guerra civil y del genocidio Ixil, que alcanzó su punto culminante bajo la presidencia de Efraín Ríos Montt. Dirigió La Llorona, una película fantástica que recupera la memoria histórica de Guatemala, remodelando el famoso mito mesoamericano e infundiéndole un inédito contenido político. Ante la impunidad del general Monteverde, el doble ficticio de Ríos Montt, en cuya esfera doméstica se ancla buena parte del relato fílmico, la madre infanticida de la leyenda se convierte en una justiciera que llora a los desaparecidos y exige el castigo del ex jefe de Estado, culpable de crímenes contra la humanidad. Aclamados por la crítica internacional y premiados en prestigiosos festivales internacionales, los 3 filmes comparten un mismo hilo conductor, a saber, la denuncia de una opresión multiforme que confiere unidad a este polifacético ciclo. Y con esta ponencia hoy quiero ofrecer de alguna forma una puerta de entrada al mundo creativo de Jairo Bustamante, en el marco de la preparación al CAPES, a través de una presentación introductoria, necesariamente selectiva, de estos 3 largometrajes, destacando algunos de sus principales rasgos temáticos y estilísticos. Se enfocarán los 3 filmes a la vez como unidades autónomas y capítulos de una obra coherente, comprometida e innovadora, que marca en la década 2010 la emergencia de un cine independiente guatemalteco. Bueno, me voy a saltar esta primera parte que había dedicado a Jairo Bustamante para pasar directamente a esta. Con esta trilogía, Jairo Bustamante, que cuenta entre los portavoces más destacados del cine guatemalteco, lo hemos visto, ofrece una obra eminentemente comprometida tanto a nivel artístico como sociopolítico. A la par que procura contribuir a fomentar la industria cinematográfica en su país, con estas iniciativas, entre otras, pretende dar cuenta de las extremas disparidades socioeconómicas y los problemas étnico-raciales que afectan a Guatemala, como legado de un pasado colonial actualizado por las convulsiones del siglo XX. La descolonización estatal es un asunto todavía pendiente en un país donde hace menos de 40 años toda una comunidad indígena llegó a convertirse en el blanco de una política genocida sobre texto de lucha anticomunista durante la contienda civil, en el marco de la internacional polarizado de la Guerra Fría. Esta subjugación de la mayoría numérica de poblaciones indígenas
se entrecruza con la de otros grupos sociales, mujeres, víctimas de esquemas patriarcales hondamente arraigados, y homosexuales marginados en un estado conservador en el que la jurisprudencia aún tolera en 2020 los crímenes de odio perpetrados contra individuos por su orientación sexual y o identidad de género. En otros términos, racismo, genocidio, misoginia y homofobia coexisten en un tríptico militante cuyo director aspira, cito, a mostrar lo que no queremos ver, a revelar la cara oculta de un país en el que los verdaderos problemas están disimulados por cortinas de humo. La reflexión social que vertebra el ciclo nace entonces de las denuncias cruzadas de varias formas de marginación que Bustamante representa en la pantalla, en una perspectiva que podemos calificar de interseccional. Y este concepto muy presente en los debates actuales sobre los procesos de discriminación y exclusión es una aportación epistemológica fundamental que emergió inicialmente en el campo de los estudios feministas para analizar los mecanismos de dominación que nacen de las interrelaciones entre identidades de género, etnia y clase. Y aquí tenéis una bibliografía indicativa con los dos artículos fundadores de la afrofeminista Kimberly Williams Crenshaw. Cabe observar que ese enfoque interseccional se funda ante todo en la constante del género, declinada a través de las relaciones que se despliegan en el espacio diegético entre una masculinidad dominante, moldeada por los valores del patriarcado, y feminidades oprimidas. Película tras película, Bustamante explora la condición femenina, los mecanismos de la falocracia y las posibilidades de emancipación de las mujeres, sondeando clases sociales y grupos étnicos. En Ishkanul, la protagonista da cuerpo a la intersección entre dos identidades, mujer e india. La joven María, hija de campesinos mayas, interpretada por María Mercedes Coroy, la actriz de La Llorona, intenta escapar de un matrimonio concertado y prepara su huida a Estados Unidos con su amante Pepe, que la abandona después de dejarla embarazada. A pesar de este intento para apropiarse tanto de su sensualidad como de su existencia, ella no logra tomar las riendas de su destino, víctima de las leyes arcaicas de la comunidad. En este filme, Bustamante saca a la luz las interacciones de género y clase, así como las paradojas de una sociedad agrícola miserable en la que la mujer, paradójicamente, desempeña un papel clave dentro de la unidad familiar. La madre de María, Juana, a través de la acción y la palabra, encarna indiscutiblemente la autoridad matriarcal como iniciadora y figura de transmisión frente a un marido pasivo y callado. Pero al mismo tiempo son las mujeres las que garantizan la perpetuación de la opresión patriarcal, que han interiorizado sin cuestionarla, como lo ilustra en particular la secuencia del banquete con el capataz, el futuro marido de María. Del mismo modo, en Temblores, aunque blanca y situada en el otro extremo del espectro social, la muy reservada Isa, esposa del protagonista Pablo, está tan asfixiada como su pareja homosexual por el peso de las reglas inquebrantables que rigen su entorno burgués, extremadamente religioso y conservador. La vemos, por ejemplo, escuchando grabaciones que le enseñan a ser una buena esposa, sumisa al hombre que debe satisfacer y admirar, y también consejos de la pastora, que le explica que la homosexualidad de Pablo es a lo mejor la consecuencia de su propio rechazo al sexo oral. El doble retrato de este matrimonio en crisis motiva, por tanto, un doble discurso crítico, inicialmente formulado, recuerda el cineasta, desde la perspectiva del machismo y la misoginia. Superpone la crítica al patriarcado y la denuncia a la homofobia que se deriva de él, contemplada como una forma de feminización degradante, hueco. Por último, La Llorona representa los destinos, articulados en torno a la figura dictatorial del hombre blanco genocida, de 4 mujeres, 3 blancas pertenecientes de la minoría oligárquica, Carmen, la esposa del general, su hija Natalia y su nieta Sara, y una criada Isil, Valeriana, hija ilegítima del militar. Son 4 feminidades atrapadas en su dependencia del hombre que las subyuga, marido, padre, abuelo, jefe, y cuya rebelión es catalizada por la irrupción de la Llorona bajo la apariencia de Alma, una joven criada Isil,
María Mercedes Coroy otra vez. Esta encarnación actualiza un mito fundador de la Mesoamérica colonial que se despoja de su significado primitivo, teñido de misoginia y racismo, para cobrar una doble dimensión feminista e indigenista. En dicha reinterpretación de la materia mítica, la mujer nativa, dejada por su amante colono, condenada por la figura católica y masculina de Dios a llorar eternamente a los hijos que ahogó en un acto de desesperación, se transforma en ángel exterminador, portador tanto de las voces femeninas silenciadas como de aquellas de los mayas y chiles masacrados. Las relaciones de dominación existentes en Guatemala ya constituían el núcleo de Ixcanul, como lo ilustra, por ejemplo, esta declaración de Jairo Bustamante. En esta primera película, el director supera el mero costumbrismo para conferir un carácter político a su retrato social. Articula una doble denuncia de la condición femenina y la marginación estructural de los indios, subordinados a la buena voluntad del terrateniente, analfabetos, inexistentes para el poder, víctimas de la indiferencia, hasta del desprecio de la administración y del mundo urbano por no dominar sus códigos y no hablar español. Esa jerarquía social derivada de la dicotomía ciudad-aldea y las interacciones étnico-raciales heredadas de la colonización también es perceptible en Temblores, donde los domésticos indígenas trabajan al servicio de la familia blanca, burguesa criolla. Y encontramos, por supuesto, de nuevo este mismo esquema de sujeción en La Llorona. De paso, cabe señalar que en ambas películas la actriz María Telón, que ya había interpretado a la madre en Ixcanul, asume un papel de subalterna y corporiza en cierto modo una filiación entre los tres filmes, fundada en la mostración crítica del racismo sistémico. La denuncia de la condición de los indios alcanza su paroxismo en el tercer largometraje del ciclo, donde adquiere más abiertamente una dimensión histórica y política. La Llorona, igual que el recién estrenado Nuestras Madres de César Díaz, plantea la problemática guatemalteca de la reparación histórica para las víctimas de la sangrienta política antisubversiva llevada a cabo por el general Ríos Montt en el 82 y 83, con la finalidad de aplastar la guerrilla comunista a la que se asimiló abusivamente a todos los mayas y chiles, incluidos los no combatientes. De ahí el uso reductor de la palabra comunista a modo de insulto por los detractores de la guerrilla en Guatemala. Se proyectan en la diégesis de La Llorona la condena de Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio, el 10 de mayo de 2013, y su posterior anulación por la Corte Constitucional. El regreso del general ficticio a su casa provoca una movilización masiva de indígenas que asedian su propiedad día y noche, exigiendo justicia. De este modo, Bustamante da voz y visibilidad a las víctimas y a sus familiares. En la secuencia emblemática del juicio de Monteverde, al que también asiste, lo hemos visto en primera fila, la mismísima activista quiché Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, el director metaforiza su propósito con el desvelo literal de las mujeres ixchiles que toman la palabra en su propia lengua, para revelar las violaciones sufridas. De igual forma, durante gran parte de la película, las vociferaciones de la multitud tejen un perpetuo fondo sonoro asociado con el amenazante espacio de protesta fuera de campo. Percibido desde el punto de escucha de Monteverde y su familia, sugiere una trampa que se aprieta alrededor de la rica propiedad en la que se han refugiado. Como eje estructurante del ciclo de Bustamante, esta retórica de la reclusión, precisamente, también domina el relato fílmico en Temblores, ligada en esta segunda cinta a una postura de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Aquí plasma la continua apnea del protagonista, un criollo excluido de su trabajo por amar a un hombre, Francisco, y obligado a reprimir su identidad sexual, explícitamente asimilada por sus allegados con la pedofilia. La cuestión del género vuelve a surgir entonces en este drama humano, donde Bustamante se empeña en deconstruir los discursos dominantes, forjados por el patriarcado, así como el fanatismo religioso y el oscurantismo, que encuentran su expresión más espectacular en las misas de la Iglesia evangélica. Contemplada a través de este prisma,
la homosexualidad masculina aparece como una desviación que altera la virilidad por su proximidad con rasgos comúnmente atribuidos a lo femenino. El lavado de cerebro que la madre y la esposa de Pablo le incitan a sufrir para lograr el derecho legal a ver a sus hijos, anclan la culpa en la mente y el cuerpo del protagonista. Pablo acepta someterse a una operación de supuesta revilerización bajo el control militar de las predicadoras evangélicas, mujeres condicionadas por los cánones patriarcales, igual que en Ishkanul, y garantes de la perpetuación de esta visión arcaica y monolítica de la masculinidad. Semejante proceso desemboca en una forma de degradación humana y, al fin y al cabo, en la negación individual. Para esta película, Bustamante logró reunir material auténtico, 22 testimonios masculinos en total, para sentar las bases de un enfoque realista, casi documental, del tema de la homofobia institucionalizada. De este modo, bosqueja el retrato de una sociedad retrógrada desde el ángulo de las clases dominantes, teóricamente instruidas, y del patriarcado blanco, a los que opone la figura del amante de Pablo, mestizo homosexual de origen popular, liberal y creyente moderado, que asume su identidad a la vez que admite, hablando de la Guatemala heteronormativa, que esto no es Luxemburgo. Francisco, cuyo trabajo de masajista en el hospital lo vincula con el cuerpo, es también quien ofrece a Pablo el acceso al erotismo, lejos de las reglas inhibidoras de la casa familiar. A las escenas de intimidad amorosa que Bustamante representa en el campo contribuyen a visibilizar la homosexualidad masculina en la pantalla y responden a una voluntad por parte del director de utilizar el cine como herramienta sociopolítica para reconfigurar los marcos normativos de la sociedad heterocentrada. En resumen, los planteamientos progresistas e inclusivos privilegiados por Bustamante participan en un cuestionamiento de la comunidad, en general, como lugar de presiones sociales, reforzadas por la persistencia de esquemas patriarcales y coloniales: pareja, familia, grupo étnico o religioso, clase social, desde el campesinado hasta la burguesía, pasando por las más altas esferas del poder. Oprimen al individuo en un estado aún regido en la actualidad por élites conservadoras, especialmente el ejército y la iglesia, o las iglesias, cuyos sectores más extremistas, han dicho sea de paso, llegaron a considerar el cine como la voz del diablo y Temblores como una película destinada a destruir a la familia, lo recordó Jairo Bustamante esta mañana. El dialogismo que caracteriza esta polifacética crítica a la dictadura invisible guatemalteca se debe entonces a la diversidad de subjetividades y enfoques adoptados, pero también a la variedad de tonalidades y géneros convocados. La singularidad de este tríptico comprometido, que hace coexistir fábula etnológica, realismo social y elementos irracionales, radica en particular en una variación sobre el motivo del límite que nos lleva a los confines de lo real, como lo vamos a ver ahora. Desde el título de la película inaugural, Ishkanul significa volcán en Tlaxiquel, el ciclo de Bustamante sitúa la creación cinematográfica del director bajo el signo de los elementos naturales y las fronteras que estos dibujan en un universo fílmico en parte tributario del realismo mágico hispanoamericano. En 1998, Eric Kamait Freixas publicó una relectura de los autores canónicos de esta corriente literaria, que ha sido objeto de muchos debates teóricos. En ella identificó recurrencias temáticas en torno a los límites entre realidad y fantasía, algunas de las cuales me parecen constituir entradas relevantes para nuestra aproximación al cine de Bustamante. A la tradición como norma suprema, la visión animista y vitalista, la unidad de lo natural y sobrenatural, la unidad de lo humano y lo telúrico. Obviamente no se trata de encasillar a la fuerza sus películas en un molde rígido, ni de aplicar etiquetas sin matiz alguno, sino de detectar las huellas de una tradición fundamental del ámbito cultural hispanoamericano para entender cómo el director ha recibido en parte esa influencia y la remodela para construir una estética personal e innovadora. De hecho, parece establecerse un lazo genealógico entre el mundo de su ópera prima y dicho patrimonio literario si consideramos el volcán a cuyo pie viven los campesinos de Ishkanul como una posible reminiscencia de la leyenda del volcán, publicada en 1930 por otro hijo de Guatemala, Miguel Ángel Asturias.
Precisamente en un breve texto que dedicó a la definición del realismo mágico, el emblemático autor define esta escritura como un arte de encantamiento que produce estados de realidad real, de sueño-realidad, de ensoñación primera, infantil, primitiva. El universo de fronteras de Ishkanul parece actualizar esta visión lírica de los elementos naturales entre retrato antropológico e impregnación mágica de una tierra dominada por el volcán, al que dirigen canciones y ofrendas para que no se despierte. El monte retumbante desempeña un papel motor en el relato fílmico, no solo porque permite una contextualización geográfica, sino también porque representa la fuerza telúrica que concentra los temas de la película. Es figura tutelar para una comunidad que parece vivir al borde del mundo, es margen atemporal y es también frontera natural más allá de la cual se extiende México, último límite que se debe franquear para alcanzar Estados Unidos, aquel horizonte de libertad y riqueza fantaseado por María. El volcán, como excrescencia de la diosa tierra y símbolo de civilización, de fertilidad vinculado con el embarazo de la heroína, cristaliza las creencias míticas heredadas de la civilización maya, que encuentran su contrapunto en la modernidad hispanófona moldeada por la cultura materialista estadounidense. Filmada por una cámara que se acerca íntimamente a los cuerpos, la joven inscribe sus gestos y movimientos en medio de las fumarolas que fluyen por la superficie de la pantalla. Se mezclan con incienso, humo de café y polvo, probables remembranzas de la infancia del director en los cafetales. Bosquejan un microcosmos mágico donde, lejos de la electricidad y la tecnología de la ciudad, se invoca la ayuda del volcán protector para hacer desaparecer al niño indeseado y se cree que la mujer embarazada tiene el poder de ahuyentar a las serpientes. El volcán se erige entonces como punto neurálgico de un mundo original impregnado de ensoñación primitiva, como escribía Asturias, sensible y sinestésico, en el que las volutas ápticas, que se pueden tocar con el ojo, se combinan con una amplia gama de sonidos naturales. Son los fragmentos de una pintura rural que atañe tanto a la precisión documental como al encanto del realismo mágico. De ahí que en Ishkanul se puede identificar en parte a Bustamante con el poeta, que según Asturias tiene el arte de endiosar la realidad retratada con palabras, o en este caso, con imágenes y sonidos. Al mismo tiempo, este realismo mágico sui generis, cimiento de una poética muy personal, alimenta desde luego el propósito reflexivo y crítico del cineasta. Es evidente que la vitalidad subterránea del volcán, que retumba a lo largo de la película sin llegar a entrar en erupción, metaforiza la condición de las mujeres que, como María, no pueden llevar a cabo su proceso emancipador. El segundo largometraje de Bustamante, aunque ambientado principalmente en espacios urbanos cerrados, prolonga esta correspondencia mágica entre la experiencia del individuo y la naturaleza, como indica programáticamente el sustantivo pluralizado del título. Desde los primeros minutos, los temblores que asustan a los personajes responden a los seísmos familiares provocados por el descubrimiento de la homosexualidad de Pablo y, por supuesto, el terremoto ontológico del protagonista. La isotopía geológica es tanto más sugestiva cuanto se inscribe, como ya señalado, en una geometría de enclaustramiento aliada a una luz tenue, velada por cortinas, y una apagada paleta de grises y marrones, traduciendo visualmente los mecanismos opresivos que se ejercen sobre Pablo. Como hombre miembro de la burguesía criolla, el protagonista a priori no tiene nada en común con la campesina maya de Ishkanul. No obstante, igual que ella, se encuentra en la frontera entre dos mundos, materializada por la polarización del espacio fílmico. El microcosmos burgués, religioso heteronormativo, se opone al universo popular, musical e inclusivo, encarnado por Francisco. Al privilegiar la perspectiva narrativa de Pablo, el montaje no deja de cruzar el umbral entre estos dos grupos espaciales, en una alternancia de secuencias que refleja la tectónica interna del protagonista en busca de su lugar e identidad. Su posición indeterminada y fluctuante también se plasma mediante primeros planos y planos de conjunto que lo aíslan a través de los procedimientos de cara a cara y de campo contra campo que trazan fronteras invisibles aunque lo disocian de los demás personajes.
Y bueno, como no me queda tiempo, voy a saltar esta última parte para concluir directamente pues, sobre la dimensión fantástica de la película La Llorona. Bueno, refiere a Bustamante que fue durante la elaboración de la película cuando escogió aplicar la lente del género fantástico a su mensaje político, consciente de que una factura conforme a los criterios del cine globalizado le daría la posibilidad de alcanzar a un público más amplio, en particular a los jóvenes de su país, consumidores de filmes horríficos. Al mestizar los códigos del género fantástico con el sustrato de la mitología mesoamericana y los mundos mágicos guatemaltecos, el director busca inscribir este tercer largometraje en una tendencia más comercial, desde mi punto de vista, destinada a facilitar tanto su recepción en Guatemala como su proyección internacional. La alianza de estos imaginarios culturales desemboca en la creación de un objeto cinematográfico globalizado, según el neologismo creado por el sociólogo Roland Robertson. Mucho más que en sus anteriores películas, Bustamante consigue compaginar lo local, a las herencias y problemáticas nacionales, con lo global, a un género cinematográfico popular y transnacional, aunque adaptado a su propia poética, superando límites geográficos y discursivos para optimizar la difusión de su mensaje reflexivo hacia diversas audiencias. Y en cierto modo esta hibridación, así como la apertura más allá de las fronteras guatemaltecas, encuentra un eco en la trayectoria de la propia María Mercedes Coroy, joven protagonista de Ixcanul, que al revés su primer personaje trazó su camino desde los mercados de Guatemala hasta los estudios de Hollywood, donde rodó la película Belcanto, de Paul Weitz, al lado de la consagrada actriz Julianne Moore, antes de regresar a Guatemala para dar cuerpo a la memoria histórica nacional. Muchísimas gracias por su atención.